Dios le bendiga, hermanos. Estamos una vez más, 31 de diciembre, cuando termina el año occidental. ¿Sabía usted eso? En el otro lado del mundo, el mundo no ha terminado, el año no termina al mismo tiempo que nosotros. Incluso para el mundo cristiano, el año no termina en este tiempo. Dios tiene una fecha distinta para el año. Pero hoy nosotros celebramos que hemos llegado al final del año, el año 2021. Confiamos en Dios en que estaremos aquí una vez más, un año más, para hacer lo que Dios quiere. Quiero bendecir la vida de los hermanos que nos ven por las redes y los amigos que han sacado este tiempo para estar compartiendo un tiempo de alabanza y para recibir la palabra de Dios. Qué bueno es que tengamos esa santa costumbre de terminar nuestro año en la presencia de Dios. Gracias al Señor, desde niño fui a la iglesia los 31 de diciembre y se ha quedado como algo de mucho valor para mí. No me siento apropiado en ningún otro espacio que no sea adorando a Dios ese día. ¿Por qué? Bueno, pocos han llegado a este tiempo. Millones han muerto en este año. Esta pandemia ha hecho estragos y Dios nos ha permitido aún estar aquí. Con algún propósito es, ¿verdad? Lo más importante es descubrir esto, el propósito de Dios. Antes de compartir esta palabra, quiero recordar algunas cosas por las que debemos darle gracias a Dios en este año. Debemos darle gracias a Dios primero porque estamos todavía vivos. Amén. Aún estamos vivos. Y el que está vivo, todavía hay esperanza del que está vivo, ¿verdad? Todavía se pueden cumplir sueños. Y ojalá que cumplamos el sueño de Dios. Todavía podemos lograr cosas y todavía podemos enderezar cosas. Podemos enmendar errores. Estamos aquí una vez más. Pero como congregación damos gracias a Dios porque en este año de tantas dificultades, de tantos peligros, Dios nos ha permitido constituir una nueva congregación. En este año Dios nos ha dado una nueva hija espiritual, la iglesia Remanso de Dios de Juan Rafael. Es un gozo, un privilegio para esta iglesia, que en este año tan difícil podamos presentar ante Dios el fruto del trabajo que hayamos hecho, una nueva congregación. Y en ese mismo sentido damos gracias a Dios porque para este año también con tantas dificultades, Dios nos ha entregado un terreno con un valor mucho más alto de lo que nuestra economía pudiera considerar. Sin embargo, es una demostración de que cuando Dios está con uno, su respaldo es completo y Dios nos lleva hasta donde Él se ha planteado. Rompe los límites de nuestras limitaciones y nos lleva más allá, hacia los destinos que Él tiene para nuestra congregación. Para este año Dios nos dio esto también, un terreno para edificar un santuario y construir allí una edificación para bendición de aquella comunidad y para el desarrollo de la próxima generación. Ese proyecto que Dios nos ha dado, ese programa de desarrollo, consideramos para los niños, para los jóvenes, es un proyecto de transformación que seguro cambiará el rostro de esas comunidades donde Dios nos permita instaurarlo. Así es que es un honor para nosotros esto. Y pudiéramos darle un aplauso al Señor por eso. ¿Qué a usted le parece? Vamos a darle un aplauso a Dios por esto. Dios nos ha concedido ese honor. Bendito sea Dios. Podemos dar gracias a Dios también porque en este año saldamos los terrenos de la iglesia de Atonuevo. Alabado sea el Señor. Pero no, en este año saldamos esta casa. Este es un año de saldo.
En este año saldamos esta casa y en este año saldamos los terrenos de Hato Nuevo y Dios nos ha entregado los terrenos de Juan Rafael. Wow. Alabado sea Dios por siempre. Podemos dar gracias a Dios porque este ha sido un año de grandes logros y este año también hemos tenido varios bautismos y esperamos que para el próximo año la iglesia siga creciendo. Esto nos habla de que Dios sigue su propósito con nosotros. Alabamos su nombre por ello. Ahora quiero pasar, hermanos, a compartir una palabra que se ha convertido para nosotros ya en algo emblemático. Es el mensaje que nos conduce, que nos traza las pautas para el nuevo año. Es posible que muchos olviden la palabra que predicamos a final de año, en los primeros meses del año, pero algunos la recuerdan. Hay palabras que nos marcan, hay palabras que nos hacen reflexionar profundamente. El propósito de cada fin de año con la predicación es poder tener muy claro lo que Dios está planteando para nosotros. ¿Qué Dios quiere de mí para este nuevo año? Lo que Dios quiere para ti es lo que ha querido siempre, pero Dios nos va dando las cosas gradualmente y nos va aclarando cada vez más su santa revelación. En Hechos capítulo 9, los versos 1 al 6, está la base del sermón que hoy queremos compartir con ustedes y que hemos titulado, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Usted se atreve a hacer esa oración? ¿Usted se atreve a hacer esa oración? Señor, ¿qué quieres que yo haga? No es una oración difícil, ¿verdad? Es fácil de palabras. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pero vamos a ver en el relato que esa declaración conlleva un gran compromiso. Y es lo que Dios quiere de nosotros. Vamos a leer la palabra. Hechos capítulo 9, verso 1 al 6. Dice la palabra de Dios para la gloria de Dios y bendición nuestra. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Vamos a dejarlo hasta acá. Yo quisiera que usted pudiera orar conmigo. Cierre sus ojos, pero abra su corazón ante Dios. Y pídale al Señor que esta palabra, que lo que vamos a compartir en esta hora, pueda realmente entrar en nuestros corazones y producir en nosotros reacciones que nos conlleven a hacer esta oración que hizo el apóstol Pablo en ese momento, Saulo, y que lo llevó, Señor, a convertirse en uno de los apóstoles más emblemáticos del cristianismo. Padre, yo te ruego en esta hora que te glorifiques en nuestras vidas. Estamos aquí, Señor,
hemos tomado este tiempo porque para nosotros es especial, este gran valor, venir a tu presencia y compartir estas últimas horas del año viejo en tu presencia, rindiendo culto a tu grande nombre, adorando tu grandeza y reconociendo tu favor, tu fidelidad, tu gracia y tu amor. Señor, yo te ruego que tu Santo Espíritu nos dé tu palabra, que una vez más nos hable al corazón. Señor, no desistas de hablarnos al corazón, aunque haya sido difícil que te obedezcamos. Ayúdanos, Señor. Enséñanos a oír tu voz. Enséñanos, Señor, glorifícate entre nosotros. Bendícenos con tu palabra. Espíritu Santo, trae tu palabra a nuestras vidas. Señor, ayúdanos a crecer escuchando tu palabra y comprometiéndonos con ella. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén, amén. Gloria al Señor. Realmente llegar a un fin de año siempre nos lleva a reflexionar. Es una buena ocasión para reflexionar sobre nuestra vida, sobre nuestro caminar, sobre nuestras decisiones, sobre los resultados o los frutos que hemos logrado con las decisiones que hemos tomado en la vida. A veces nos cuesta hacer cambios en nuestras vidas. A veces nos salen muchas ideas a final de año, pero ninguna de ellas llegamos a cabo durante el próximo año. Es fácil hacer promesas, lo difícil es cumplirlas. La mayoría de nosotros llega a vivir su vida a veces de espaldas a Dios, pero queremos la bendición de Dios en medio de nuestra vida. Y a veces nos resentimos con Dios porque no lo vemos obrando a nuestro favor. Y a veces nos preguntamos, ¿pero por qué? Yo creo que parte de la respuesta está en esta pregunta que hace Saulo en el versículo 6. Él dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Alguien dijo que orar es hablar con Dios. Y en estos versos que vemos aquí, encontramos a Saulo teniendo un diálogo con el Señor Jesucristo. Es decir, él está orando porque él está hablando con Dios. Y en este hablar con Dios nos brinda el privilegio de hablar con el Rey de Reyes y Señor de Señores. De hablar con el gran creador del universo. Aquel que nos creó para propósitos eternos y gloriosos. Pero la mayoría de nosotros, los de la iglesia, incluso los que están fuera, no tiene este privilegio, no aprovecha este privilegio de hablar con Dios. ¿Por qué? Porque aunque oramos, sin embargo, la mayoría de nuestras oraciones se quedan en el deseo, se quedan en el planteamiento, no logran la realización, la consumación de lo que hemos pedido. ¿Por qué? Bueno, porque no hemos entendido que al orar es más importante lo que Dios tiene que decirnos que lo que nosotros querramos decirle a Él. Es más importante oír a Dios a que Dios nos escuche a nosotros. Porque Dios sabe todo de nosotros. Pero nosotros precisamente ignoramos todo acerca de Él. Y en lo que Dios tiene que decirnos está precisamente la revelación de nuestro propósito y el bienestar pleno de nuestra existencia en esta tierra. Por tanto, cuán importante es oírlo, oír la voz de Dios. Ahora observe algo. La declaración de Saulo en estos versos
representan el tipo de oración que Dios anda buscando. Dios quiere en cada ser humano escuchar esas palabras. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Sin embargo, muchos de nosotros no haremos esta oración a menos que nos encontremos como Saulo, rodeados por el Señor, que nos encontremos bloqueados por el Señor. Muchas veces hasta que no logramos, hasta que no llegamos a ese punto en el que Dios nos bloquea, no tendremos la oportunidad de decirle a Dios, ¿qué quieres que yo haga? El apóstol Pablo es un ejemplo muy claro. Es un digno ejemplo de cómo nosotros podemos llegar a pasar ese tránsito de la vida, de vivir de acuerdo a nuestras creencias, a nuestros conceptos, a pasar a vivir conforme a la voluntad de Dios. La mayoría de nosotros siempre comienza como Pablo. ¿Cómo comenzó Saulo? Es difícil cambiarle el nombre a él ahora. Saulo después se convirtió en Pablo y nosotros nos olvidamos de Saulo. Pero su vida comenzó como Saulo. Y qué interesante, porque cuando era Saulo, lo encontramos en los primeros versos aquí. Él está en el verso 1 del capítulo 9, dice la Biblia, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Este hombre vino en esa condición ante los sumos sacerdotes y buscaba autoridad para ir con cartas a las sinagogas a buscar a aquellos que eran seguidores de Jesús. Saulo estaba transitando un camino en contra de Dios. Y en esto quisiera detenerme un momentito, porque Saulo era un hombre religioso. Saulo era un hombre de la iglesia. Saulo pertenecía al grupo de los fariseos y era un hombre muy devoto de la religión. Estaba allí en sociedad con los principales de la iglesia. Tenía autoridad de los jerarcas de la iglesia. Estaba en asociación con el alto poder del clero y del poder político. Él tenía permiso para ir, perseguir y apresar personas. Este hombre andaba por los caminos buscando a aquellos que se oponían a lo que él cree. Él se creyó con ese derecho de ir detrás de aquellos que se levantaron contra su fe. Pero en este primer aspecto, él demuestra lo que luego admitió. Hacía esto por ignorancia e incredulidad. Muchas veces nuestros caminos van en contra de Dios por ignorancia. Y en otras ocasiones es por incredulidad. Somos incrédulos. No creemos que Dios tiene la capacidad para dirigir nuestras vidas. No creemos que el Espíritu Santo tiene la capacidad para guiarnos por el camino del éxito. No creemos que Dios realmente nos guarda y nos protege. Que Él es el eterno y sabio Dios. No creemos que pudiéramos confiar nuestras vidas a que Él las dirija. Vivimos conforme a nuestros criterios. Y así estaba él. Él vivía y estaba en esto según él mismo pensó. Encontramos en Hechos, en el capítulo 26, a este hombre admitiendo lo que él vivió en ese momento. En el versículo 9 dice él: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Dice, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar
y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Un hombre que se creía de Dios, haciendo este tipo de cosas contra otros, porque profesan una religión distinta a la de él. Pablo está en el ámbito religioso. Está actuando en contra de Dios, en contra de la voluntad de Dios, en contra del carácter de Dios. ¿Pero por qué lo hace él? Dice, por ignorancia, dice él. Yo creí en un momento, dice, yo creía que ese era mi deber. Yo creía que yo tenía el derecho de oponerme a aquellos que estaban haciendo cosas en contra de lo que yo entendía que era mi fe. Y aquí hay una causa que parece noble. Pero ¿cuántos de nosotros muchas veces anda opuesto a Dios? Anda en caminos que contradicen la santidad de Dios y el carácter de Dios. ¿Cuántos de nosotros, creyéndonos cristianos, hacemos cosas que a todas luces reflejan una vida totalmente apartada de la santidad de Dios? ¿Lo hacemos por qué? Por la misma razón que él. Lo hacemos por ignorancia. Y lo hacemos por incredulidad. Él era incrédulo. En el versículo 13 de 1 Timoteo 1, él admite, dice, que él actuaba por ignorancia. Que alcanzó la misericordia de Dios por ignorancia. Así muchas veces nuestras vidas van por allí, haciendo cosas por ignorancia. ¿Por qué vive un hombre, un joven, una mujer cristianos? ¿Por qué viven en contra de los propósitos de Dios? ¿Por qué? Bueno, por ignorancia o por incredulidad. Por ignorancia es cuando no sé lo que Dios quiere para mi vida. Y incredulidad es cuando, aún conociendo la palabra de Dios, yo obro contrario a esto. Cuando no tengo la capacidad de confiar en lo que Dios ha dicho, en lo que Dios ha declarado para mí. Vivimos en ignorancia y vivimos contrario a su voluntad. Pero qué interesante esto, porque si yo vivo en contra de la voluntad de Dios, estoy viviendo enfrentando a Dios. ¿Qué le parece? Cuando vivo en contra de la voluntad de Dios, estoy enfrentando a Dios. ¿Y cómo es que un ser humano tan pequeño, tan frágil, puede enfrentarse al Dios Todopoderoso? Bueno, lo hace por ignorancia, pero a veces lo hace por incredulidad. En ambos casos, él es culpable. Él o ella es culpable, porque está obrando en contra de Dios. Dios en su misericordia, dice la Biblia, en su misericordia se opuso a Saulo. Y digo en su misericordia porque hay gente a quienes Dios no se le opone. Hay gente que va por allí, por su vida, viviendo su vida como le parece, y Dios no se le para en el frente. Hay que decirle a Dios, gracias por oponerte a mi mal camino. Porque aquellos ante los cuales Dios no se pone enfrente, Dios los está dejando que vivan conforme a los deseos de sus corazones. Entregado a sus pasiones, entregado a sus ideas. Ellos son Dios para sí mismos. Y Dios los deja. Pero hay de ellos que Dios no se les puso en el camino. Este hombre, dice la Biblia, que Cristo vino a su encuentro. Y mire, Cristo vino a su encuentro por misericordia, porque hay otros que se han levantado contra el pueblo de Dios y el Señor los ha dejado tranquilos. El Señor los ha dejado tranquilos y muchos de ellos han hecho desmanes, han arrasado con el pueblo de Dios y Dios los ha dejado tranquilos. Y pudieran decir muchos, y ellos no son cristianos. ¿Y dónde está el poder de Dios? Pero Dios se le puso en el camino a este hombre. Jesús vino a su encuentro. El Señor se paró frente al camino de él, dice la Biblia. Dicen los versos que hemos leído acá.
El verso 3 dice, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente, dice, le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Saulo está persiguiendo al Señor. Él está persiguiendo a su pueblo. Él está persiguiendo a aquellos por los cuales Él murió en la cruz. Por eso Cristo dice que cualquiera que le da un vaso de agua a uno de sus hermanos más pequeños, a Él lo hizo. Pero así también cualquiera que le hace un daño a uno de esos más pequeños hermanitos del Señor, al Señor se lo está haciendo. Saulo estaba persiguiendo la iglesia y él no sabía en su ignorancia que estaba persiguiendo al mismo Dios de la iglesia, a Cristo el Señor. Cuando hacemos en contra de la voluntad de Dios, nos oponemos a Dios y Dios está frente a nosotros. A veces ni siquiera lo vemos, no lo notamos. En nuestra incredulidad y nuestra ignorancia ni siquiera notamos que Dios está en contra de lo que estamos haciendo. Pero en esta ocasión el Señor se aparece a él de una manera extraordinaria y le muestra que él está en contra de él, siguiendo al Señor. Dice, y dura cosa te es dar patadas contra un aguijón. Yo soy un aguijón, Saulo. Y tú me estás persiguiendo. Tú estás contra mí. Bendito sea Dios para siempre. Bendecido aquel a quien Dios se le opone. Saulo escuchó la voz del Señor y pudo detenerse. ¿Cuántas veces la voz de Dios nos es dada de alguna manera? Que nos habla en contra del camino que vamos, pero no nos detenemos. No nos detenemos. No importa de qué manera nos lo digan, no nos detenemos. No atendemos la voz. A veces la predicación pareciera como que fue a nosotros que nos la trajeron. Hay gente que se ha incluso molestado en un momento porque la palabra dada fue directamente a lo que le aquejaba. Y lo que piensa es que esa palabra fue dada de una manera prejuiciada. Y que esa palabra vino con toda la mala intención contra ellos. Sin embargo, cuando la palabra de Dios viene a enfrentar nuestro pecado, nuestro mal camino, es Dios oponiéndose a nuestros caminos. Y deberíamos agradecerlo. Deberíamos decirle al Señor, gracias, Señor, por esta palabra que me confronta. Pero, ¿por qué no oramos por aquellas cosas que sabemos que Dios está en contra? Bueno, porque no queremos su opinión. No queremos su opinión. O a veces decimos, sí, yo oré, sí, oraste para decirle al Señor, esto es lo que quiero hacer. No es orar como hizo Saulo, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? No, esto es lo que yo quiero hacer y como eso es lo que tú quieres hacer, tú se lo declaraste al Señor, bueno, ese es tu rol. Tú has entendido que tu rol es declararle al Señor lo que a ti te interesa hacer. Yo quiero hacer esto, Señor. Algunos vienen disfrazados, ¿verdad? Disfrazando o que creen que pueden disfrazar delante de Dios las cosas. Señor, bendíceme en esto. Señor, haz esto para mí. Sin embargo, hermanos, lo que Dios nos manda en la palabra es a pedir que se haga su voluntad. Esa oración de Saulo es una oración que nos compromete. Esa oración nos compromete. Saulo escuchó la voz de Dios y se detuvo. Pero otros como Balaam nunca lo harán. Balaam vio incluso al ángel. El ángel se le manifestó visiblemente. Porque era tan tosco el Balaam que el asna podía ver al ángel opuesto frente a ellos. Y Balaam, siendo profeta, no lo podía ver. Cuando nuestro corazón está sumergido en nuestro deseo, bueno, que Dios nos agarre confesado, porque no habrá nada que nos detenga. Esa oración que hizo Saulo
Es una oración comprometedora. Pero es la oración que Dios anda buscando. Dios busca la oración que le dice al Señor, hágase tu voluntad. Jesús en Mateo 6, 9 al 11 nos enseña que orar es para gente que quiere hacer la voluntad de Dios. ¿Usted oyó? Orar es para gente que quiere hacer la voluntad de Dios. Orar por eso no es tan popular. Orar no es tan popular porque cada uno quiere venir ante Dios a decirle a Dios que haga lo que Él quiere y no lo que Dios quiere. Y Pablo está diciéndole al Señor aquí, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Esta oración es para gente que ha renunciado a su voluntad propia, que ha renunciado a su derecho. Hay mucha gente que quiere ser cristiano, pero quiere vivir conforme a su deseo. Pablo expresó que él creyó en un momento su deber, su derecho a hacer cosas contra el nombre del Señor. Muchas cosas que hacemos creyendo que es nuestro derecho. Pero lo triste de eso es que comprometamos al Señor en eso. Si nosotros vamos a decir, yo oré, el Señor, esto me guió el Señor a hacerlo. Pero realmente lo que refleja es el deseo del hombre y no de Dios. ¿Qué quiere, Señor, que yo haga? Es una oración. Es una oración. Y es la oración que estamos invitados a hacer a partir de este momento. ¿Qué quiere, Señor, que yo haga? ¿Qué quiere, Señor, que yo haga? Pero ¿cuándo hacemos esta oración? ¿Cuándo somos capaces de hacer esa oración? Esa no es una oración para principiantes. Y si la hace un principiante, la hará superficialmente. La hará envuelto en su emoción. Pero pronto se dará cuenta que él no está obedeciendo lo que Dios quiere, sino que está viviendo conforme a sus deseos personales. Esta oración que hace Saulo, él la hace en el momento en el que se siente acorralado por el Señor. La Biblia dice que Saulo perdió hasta la vista. Está ciego y está caído. El hombre poderoso que iba por todas partes, que era famoso en todas las ciudades, que asolaba todas las ciudades buscando cristianos, ahora estaba postrado en el suelo y ciego. No podía ver. Muchas veces Dios tiene que maniatar al ser humano para poderlo llevar a hacer su voluntad. Porque esa voluntad humana se levanta contra la voluntad de Dios. No podemos hacer la voluntad de Dios si queremos seguir viviendo conforme a nuestra voluntad. No, es imposible. Son dos voluntades que se levantan, la mía y la de Dios. Por eso Cristo dice que para seguirlo a Él hay que negarse a uno mismo. No hay tal cosa como mi derecho si yo sigo a Cristo. El apóstol Pablo dice que nosotros no somos nuestros, que no nos pertenecemos. Primera de Corintios 6 dice, ¿no saben ustedes que no son de ustedes, que ustedes no se pertenecen, que le pertenecemos al que nos compró? Necesitamos aprender esto para vivir conforme a lo que Él diga y no conforme a nuestros deseos personales. Allí estaba Saulo, atrapado, ahora fracasado. La misión ha fracasado. Y los hombres con los que este hombre andaba ven todo lo que está ocurriendo y ven a su jefe tirado en el suelo y ciego porque ni siquiera puede ver. Dice la Biblia que ellos lo tomaron de la mano y lo guiaron hasta la ciudad a donde tenían que llegar. Dios muchas veces tiene que hacer cosas que nos inhabiliten para que podamos cederle la autoridad a Él de que guíe nuestras vidas. ¿Cuándo llegamos a hacer esa oración? Esa oración la llegamos a hacer cuando estamos atrapados o cuando hemos fracasado. Yo he dicho que aprendí a sujetarme, a desear la voluntad de Dios para mi vida después de haber fracasado muchas veces. Después de oponerme muchas veces a los planes de Dios para mi vida. Porque nosotros queremos llevarle nuestro paquete de planes al Señor, aquí debajo con un folder. Mira, Señor, esos son los planes de mi vida.
Yo quiero que tú me acompañes en eso. Bendíceme en eso, Señor. Y la gente dice a boca llena, Dios está conmigo. Todo lo que yo le pido me lo da. Ahora pregúntele a esa persona, ¿y usted le da a Dios todo lo que Dios le pide? ¿Usted obedece la palabra de Dios? ¿Usted le sirve al Señor? Es fácil tener un Dios para que nos sirva a nosotros. La mayoría de las personas buscan un Dios para que les sirva y les obedezca. Por eso se conforman con un ídolo. Y en estos días estaremos viendo, mañana en estos días estaremos viendo las grandes procesiones de personas que van, ay güey, a pagarle a su ídolo por haberles obedecido. Ellos van a llevarle en los presentes allá porque su ídolo no se puede mover. Ellos tienen que a veces llevarlo hasta en brazos cargados porque su ídolo no puede ni siquiera andar. Ellos son los que hablan, el ídolo no dice nada porque el ídolo es mudo. Ni siquiera tiene capacidad de hablar. Por lo que dice la Biblia, un ídolo en el mundo no es nada, pero esta gente se conforma con un ídolo. No quieren a un Dios que tiene voluntad. No quieren a un Dios que es soberano. No quieren a un Dios que es santo. No quieren a un Dios que gobierna la vida. La mayoría, los que están fuera de la iglesia y los que están dentro de la iglesia. Por eso la oración no es tan popular. Y esa oración de Saulo no es popular. No es popular en un mundo que promueve cada quien haga lo que quiere. En un mundo que promueve que a cada uno se le determinen leyes que le favorezcan en sus deseos pecaminosos. En un mundo así, que está upando la individualidad, el derecho individual de cada cual, esa oración no es popular. Por tanto, claro que llama la atención esa oración. Y claro que los cristianos no la obedecemos en la oración del Padre Nuestro. Algunos hacen la oración del Padre Nuestro de memoria. Cada vez que van a hacer una oración, comienzan con su oración del Padre Nuestro. Pero pregúntele si ellos entienden lo que significa, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Esa oración de Cristo nos invita a que se haga la voluntad de Dios. A que pidamos la voluntad de Dios y no la nuestra. A que el gobierno de Dios nos gobierne a nosotros. Eso es lo que Dios pide en oración. Que haga su pueblo. Y eso es lo que nos bendice al orar. Eso es lo que nos comunica con Dios al orar. Eso es lo que nos permite andar en la voluntad de Dios. Eso es lo que permite que la bendición de Dios nos rodee desde los pies hasta la cabeza, porque estamos en la absoluta voluntad de Dios. Pero el pueblo de Dios no ora así. El pueblo de Dios generalmente ora pidiendo que Dios le obedezca. Bendito sea el Señor para siempre. Esa oración, hermanos, es una oración de grandes compromisos. Es una oración de grandes compromisos. Ahora, usted dirá, pero ¿cómo reconocer la voz de Dios? Saulo hasta ese momento pensaba que él estaba haciéndolo bien, porque él conocía toda la ley. Y él tenía la orden del sumo sacerdote. Es con la complicidad del sumo sacerdote que Saulo está yendo a perseguir a la iglesia. Y es con esa misma orden que Saulo ha visto la muerte de Esteban. Y que él ha upado la muerte de Esteban y ha apresado a otros y ha hecho a otros blasfemar, como él mismo dice. En el capítulo 22 de los Hechos, Pablo está narrando su historia y dice que a algunos él los hizo hasta blasfemar. Blasfemar el nombre del Señor. Era una acción muy violenta la que este hombre estaba llevando a cabo. Ahora, ¿cómo reconocer la voz de Dios? Mire, uno de los problemas más grandes para reconocer la voz de Dios es confiar en la voz de otros, la voz de Dios. Es creer en pseudos profetas, es creer en aquellos que se levantan como de que voz de Dios. Pero cuando tú los oyes profetizando, tú te das cuenta que muchas de las cosas que dicen son contrarias a la santidad de Dios. Tú te das cuenta que sus palabras muchas veces están simplemente reflejando sus prejuicios y sus ignorancias acerca de la santidad de Dios y del carácter de Dios.
de la palabra de Dios. Pero están metidos en el pueblo profetizando y cada uno está hablando. Pero te das cuenta que muchas de las cosas que dicen, ninguna se cumple. Porque no es voz de Dios. No es voz de Dios. Oír a Dios. Para oír a Dios, hermanos, tenemos que estar claros que aunque Dios puede hablarnos audiblemente, pero Dios ha hablado por las Escrituras. Él ha revelado su voluntad y Él ha mostrado su carácter. Dice, su eterno poder y su deidad, todo está revelado en la palabra. Ahora yo puedo reconocer a Dios. Yo puedo reconocer a Dios cuando habla. Jesús mismo dice que el que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si la palabra que escucha es de Dios. Usted puede saberlo, hermano. Si usted quiere saber la voluntad de Dios, puede saberlo, porque Dios nunca hablará en contra de su palabra revelada. Dios nunca hablará contrario a su palabra revelada. El Señor siempre hablará conforme a su justicia y a su santidad. Bendito sea Dios para siempre. El apóstol Pablo encontró ese momento glorioso, un encuentro con el Señor, y pudo discernir la voz de Dios, y pudo rendir su corazón para oír al Señor. Y allí dice la Biblia que cuando Pablo escuchó la palabra de Dios, no fue a consultar con carne y sangre lo que él había escuchado de Dios. Muchas veces nosotros oímos la palabra de Dios, pero vamos a personas que ni siquiera conocen a Dios a discutir con ellos o a analizar con ellos la palabra que hemos recibido. Muchas veces la iglesia está negándose a cumplir con preceptos de la palabra por las voces que se oponen a Dios y a su palabra, que están argumentando en contra de ellos. El apóstol Pablo le dice a los Gálatas allí en el capítulo 1 que cuando él oyó la voz de Dios, no consultó enseguida con carne y sangre, sino que se fue a Arabia y duró allí, dice la Biblia, por lo menos 3 años. Fue un retiro de por lo menos 3 años buscando dirección de Dios. Por eso dice él a los Gálatas, el evangelio que yo les predico a ustedes no lo recibí de hombre. Este evangelio yo no lo recibí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Hermanos, a veces ni siquiera gente de la iglesia está en capacidad de demostrarte a ti claramente lo que Dios está diciendo en su palabra. Dios habla y está allí la palabra, pero no todos lo entienden. La palabra de Dios puede discernirse y puede solamente relacionarse con la propia palabra. La interpretación de la palabra viene por la propia palabra de Dios. Bendito sea Dios para siempre. Alabado sea el nombre del Señor. Hermanos, investigar, escudriñar, conocer la palabra es un mandato del Señor para nosotros. Y podemos hacerlo si realmente tenemos el interés de obedecer al Señor. Esta pregunta que hace Pablo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esta es la pregunta que nos debe mover este nuevo año. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? ¿Qué tú quieres que yo haga con mi vida? Cada año que pasa nos acerca más a nuestro destino final. Cada año que pasa nos acerca más a la próxima venida de Jesucristo. En cualquier momento el mundo verá este gran acontecimiento. Cristo ha vuelto por su pueblo. Cuando el Señor venga, ¿cómo nos encontrará? ¿Nos encontrará haciendo su voluntad o haciendo la nuestra? ¿Cómo nos encontrará el Señor? Estas palabras de Pablo deben hacernos reflexionar a nosotros. Pablo llegó a ello en medio de una encrucijada. Él se encontró en medio de un atolladero en un momento, porque lo que pensaba que estaba haciendo para Dios, encontró que estaba en contra de Dios. Su vida no reflejaba la voluntad de Dios. Y los frutos de su vida tampoco reflejaban la voluntad de Dios. Debemos analizar nuestra propia vida y saber qué estoy haciendo yo. ¿Qué frutos está dando mi vida para Dios? ¿Qué está pasando con mi vida? Los años pasan y ¿qué estoy haciendo con mi vida? Mire, para hacer la voluntad de Dios,
necesitamos tener determinación. Esa oración la hace cualquiera ligeramente. Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Cuántas veces la hemos hecho? Pero nos hemos detenido a hacer lo que Dios quiere. ¿O hemos procurado realmente dar pasos firmes para hacer lo que Dios quiere? Saulo hizo esa oración. Pero fíjese, interesante esto. El nombre de Saulo dejó de mencionarse en la Biblia desde que este hombre comenzó a hacer la voluntad de Dios. Y uno se pone a ver el sentido de los nombres. El nombre de Saulo significa deseo, significa anhelo. Posiblemente el anhelo de la madre por tener al hijo. El deseo humano. Y Pablo vivía conforme a su deseo, conforme a sus anhelos, a los anhelos de su corazón. Saulo. Pero luego este hombre se cambia el nombre. A Saulo no le cambió el nombre al Señor. Saulo se cambió el nombre él mismo. ¿Y por qué se cambió el nombre? Mientras que Saulo significa anhelo y deseo, el querer humano, Pablo significa el más pequeño. Para hacer la voluntad de Dios, para hacer esa oración y decirle, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Hay que hacerse el más pequeño. Saulo se consideró a sí mismo el más pequeño de todos los apóstoles. Y mire una cosa interesante, Saulo con esta declaración de sí mismo dice, soy Pablo, ya no soy Saulo. Ahora soy el más pequeño, porque antes se creía el más grande. Y óigame esto, todo aquel que anda haciendo su propia voluntad por ahí se cree más grande que todo el mundo. Se cree más grande que la palabra de Dios, se cree más grande que el Dios de la palabra. Él se cree con la capacidad de vivir la vida como Él dice y que le vaya bien. Pero este hombre reconoció que en su ignorancia y en su incredulidad, en su arrogancia, Él vivió conforme a lo que Él creía hasta ese momento, hasta que oyó la voz de Dios. Oír la voz de Dios tiene que producir en nosotros un impacto, tener un encuentro con el Señor. Si una persona se encontró con el Señor y sigue siendo el mismo endurecido, entonces, hermano, le pasó como al hombre rico. Rechazó el amor de Dios, rechazó el tesoro de Dios por las vanidades de la vida. Saulo se cambió el nombre. Y con este cambio de nombre, ¿sabe qué hizo él? Renunció a todos los derechos de un apóstol. ¿Sabían eso interesante? Saulo renunció a todos los derechos. Él dice que tenía el derecho de vivir como los demás apóstoles, de recibir todo lo que los demás apóstoles recibían, pero él renunció a ese derecho. Yo no puedo hacer la voluntad de Dios creyéndome muy grande. Yo tengo que hacerme pequeño para poder hacer la voluntad del Señor. Porque para hacer la voluntad de Dios, oiga bien, hacer la voluntad de Dios nos incomodará. ¿Cómo es? Hacer la voluntad de Dios nos llevará por caminos incómodos. Jesús le dijo a Pedro, cuando te ceñías, te vestías a ti mismo, ibas para donde tú querías. Pero ahora que me sirves a mí, dice, te ceñirá otro e irás a donde no quieras. Para hacer esta oración y decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Yo tengo que ponerme realmente muy pequeño. Porque eso que Dios quiere que yo haga muchas veces me llevará a servirle a gente que yo considero indigna de mi servicio. O me llevará a convivir con personas difíciles de convivir. Me lleva a amar a gente que no merecen ser amados. Y me llevará a servir y a facilitarle la vida a personas que no merecen que yo se la facilite. Pero esto es, por eso Saulo dice, ya no soy Saulo, ahora todos llámenme Pablo, porque decidí hacerme el más pequeño para poder hacer la voluntad de Dios. Bendito sea Dios para siempre. Bendito sea el Señor. Hermanos, cuando confiamos la voz de Dios,
a pseudos profetas, tenemos muchas veces frustraciones que nos alejan de Dios. Hace algunos meses alguien me comentaba, le pregunté por una joven, digo, ¿y esta niña cómo está? Me dice, está muy alejada de Dios. Digo, ¿y por qué? Porque ella era muy amiga de una hermana y la hermana recibió una profecía. En la profecía la hermana recibió la palabra de que Dios le tenía a su esposo. Y la hermana murió y esa palabra no se cumplió. Entonces la joven dice que ella no quiere a un Dios que hizo eso con su amiga, ¿verdad? No, el Señor le prometió un esposo y no se lo dio. Pero, ¿cuándo sabemos que la profecía de alguien es palabra de Dios? Cuando esa palabra se cumple. Por eso no podemos prestar oído a todo lo que dice una persona que se llame profeta. Porque de hecho, la profecía ahora opera bajo el don profético. Ya el oficio profético no existe. Por tanto, la iglesia debe estar más pendiente de lo que Dios dice por su palabra que de lo que dice una persona diciendo yo vengo en nombre de Dios a decir palabra de Dios. Cuidado con eso. Porque muchas veces lo que está diciendo esa persona no obedece a la palabra de Dios. Está hablando por las ilusiones de su propio corazón. Yo tengo que atender lo que Dios dice en su palabra, reverenciar la palabra de Dios por encima de todas las cosas. Bendito sea el Señor para siempre. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Yo quiero que usted y yo hagamos en este momento un compromiso. He escrito unas declaraciones que quiero hacer como un compromiso para hacer lo que Dios quiere. Me gustaría que usted se ponga de pies. Póngase de pies. Ya con esto vamos a terminar. Viendo la vida de Saulo, que vivía opuesto a la voluntad de Dios, y cómo luego, al cambiarse el nombre, admitiendo delante de Dios que para hacer su voluntad tenía que hacerse pequeño. Yo quiero hacer este voto delante de Dios. Yo quiero hacer esta declaración delante del Señor. Yo quiero decirle a Dios que para este nuevo año caminaré hacia un éxito seguro. Yo voy a hacer esta declaración primera y usted y yo vamos a repetir. Le diré al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y lo haré. Vamos a decirlo de esta manera. Yo voy a decir la primera declaración y la segunda, usted dirá, le diré al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y lo haré. Comenzamos. Para este nuevo año, caminaré hacia un éxito seguro. Le diré al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y lo haré. Para este nuevo año, haré cosas de valor eterno. Le diré al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y lo haré. Para este nuevo año, dejaré atrás mis errores. Le diré al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y lo haré. Para este nuevo año me apartaré de mis rebeliones. Le diré al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y lo haré. Señor, recibe nuestras palabras. Queremos hacer tu voluntad, Señor, para este nuevo año. Queremos vivir conforme a tu voluntad, Señor. Dios, queremos decir la oración del apóstol Pablo. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? No queremos decirte lo que queremos que tú hagas por nosotros. Queremos pedirte, Señor, dinos lo que tú quieres que hagamos conforme a tu voluntad. Glorifícate en nuestras vidas, Señor, y ayúdanos en este año, Dios, a permanecer firmes en tus caminos, Dios, y hacernos cada vez más pequeños para obedecer tu voluntad. Gracias, Señor. Gracias, Padre.
En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Pueden sentarse.